La mayoría de nosotros se ha visto beneficiado a lo largo de su vida por una ventaja que voy a explicar a continuación. Hubo en nuestras casas personas ajenas a ellas que se ocuparon de las labores domésticas, en particular de las labores más engorrosas y pesadas, como cocinar, lavar, limpiar los baños, lavar la ropa, planchar, etc. Estas personas con ello liberaron un tiempo muy valioso que pudimos utilizar en actividades como educarnos, entretenernos y pasar tiempo en familia. Estas personas, ustedes saben a quiénes me refiero, las conocemos coloquialmente como empleadas domésticas, aunque ahora existe un término para referirse a ellas que es a la vez más técnico y políticamente correcto. Se las llama trabajadoras del hogar. El punto aquí está en que la mayoría inmensa de estas personas son mujeres indígenas. Entonces quisiera partir de esta pregunta: ¿por qué la inmensa mayoría de las trabajadoras del hogar son mujeres indígenas en Bolivia? No es el único caso. Fuera del hogar también los indígenas son los que se ocupan de las labores más pesadas, duras, físicas y que tienen peor paga. Labores como el trabajo en fábricas, como la limpieza de las ciudades, como la construcción, etc. Entonces, una vez más, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué dice eso de la sociedad boliviana? Alguien podrá objetar que a estas personas no se las contrata para cumplir estas labores porque sean indígenas, sino porque son personas que están dispuestas a trabajar en esos puestos por la paga que se ofrece en el mercado. Eso simplemente nos lleva a desplazar la pregunta inicial. Entonces, ¿por qué aquellos que son tan pobres como para aceptar trabajar en labores duras, físicas y mal pagadas son en su mayoría inmensa indígenas en Bolivia? ¿Por qué la mayoría de los pobres y de los muy pobres son indígenas en Bolivia? Esto, por supuesto, no puede deberse a razones de talento o de capacidad. Se trata más bien, y hay que postular esto, de que existe en la sociedad boliviana un condicionamiento histórico que proviene del pasado colonial de esta sociedad y que determina este resultado. Veamos ahora el otro lado de la medalla, la parte superior de la pirámide social. Y veremos que la situación es completamente inversa. En 2017 yo hice una investigación para estudiar a las personas que trabajaban en los puestos directivos y gerenciales de las empresas de los principales grupos económicos bolivianos. Y encontré que el 100% de estas personas no eran indígenas. Es decir, que tampoco hay indígenas en las élites y cúpulas empresariales. Lo mismo ocurre con las élites profesionales y académicas del país. Se sabe, se ve que los abogados corporativos más prestigiosos, los médicos más reputados y con mayor clientela, los académicos de mayor nivel, en fin, tampoco son indígenas. Es decir, que no hay indígenas en las élites profesionales y académicas de Bolivia. ¿Qué nos dice esto acerca del país, acerca de la situación del país? Por supuesto, no podemos postular
que se trate de una cuestión de capacidad o de talento, ¿no es cierto?, sino de una situación social más profunda y determinante. Si echamos una mirada a la pirámide social boliviana, en su conjunto, vamos a encontrar que está dividida en dos partes entonces. Una parte superior en la cual se concentran los no indígenas y una parte inferior en la cual se concentran los indígenas. Por supuesto hay excepciones, pero este es el dibujo general. Y ese es el dibujo de una sociedad con racismo estructural, estructuralmente sesgada en contra de los indígenas. Entonces, no estamos hablando de sentimientos, ni de pensamientos, ni de decisiones. Estamos hablando de relaciones sociales, que es algo más inefable y más difícil de revertir, ¿no es cierto? Estamos diciendo que en términos tendenciales, aquel boliviano que nace indígena va a nacer en la parte baja de la sociedad, mientras que en términos tendenciales, aquel boliviano que nace no indígena va a nacer en la parte media y alta de la escala social. Ahora, la pregunta es si esta situación de partida, que es innegable y que indica racismo estructural, se puede transformar a lo largo de la vida de las personas, es decir, ¿es inalterable o no? Tenemos que preguntarnos si los indígenas van a poder a lo largo de su vida, por sus méritos y su capacidad, ascender en la escala social. En otras palabras, en términos sociológicos, nos preguntaremos si en Bolivia existe o no movilidad ascendente para los indígenas. Aquí hay que decir que el mecanismo fundamental para la movilidad social es, por supuesto, la educación. Este es el ascensor más eficiente que permite que las personas que están abajo en la sociedad asciendan. Entonces, la pregunta será si hay una movilidad educativa en Bolivia. Los indígenas estuvieron conscientes de esta capacidad de la educación desde mucho antes y desde muy antiguo entonces han luchado por acceder a la educación de la mejor manera posible. Y se puede decir que, especialmente en el último tiempo, lo han logrado. Una investigadora que trabaja aquí en Bolivia, que se llama Lucky Andersen, ha hecho un estudio acerca de la movilidad social educativa en Bolivia, tomando en cuenta como indicador de esta la matriculación de las personas, de los jóvenes y niños, en los 12 primeros cursos escolares. Cuando esa matriculación no está relacionada con la situación cultural o económica de sus padres. ¿Qué ha descubierto Andersen? Que la movilidad social educativa en Bolivia es altísima. Tanto así que Bolivia ha logrado números incluso superiores en los últimos años que los de países como Chile o Colombia. Es decir, se ha dado un salto adelante impresionante. La inmensa mayoría de los jóvenes y niños bolivianos ahora están matriculados al margen de la situación social de sus padres, matriculados en la educación primaria. Sin embargo, este salto tiene sus límites. En primer lugar, se debe a una situación económica bonancible que probablemente no se va a repetir en el futuro. En segundo lugar, una vez que ya la inmensa mayoría de la población en edad de estudiar está matriculada, los avances siempre serán marginales en el futuro. Pero sobre todo el problema es la calidad de la educación, porque el sistema educativo entrega calidad diferente en cada tramo de este.
la calidad de la educación boliviana está siendo cuestionada constantemente. Además, es muy distinta la calidad de la educación rural que la calidad de la educación urbana. Y es muy distinta la educación que va a recibir un joven que estudia en un sistema fiscal de la educación que va a recibir un joven que está en la educación privada. Y más aún, la diferencia es más abismal cuando se trata de la educación elitista respecto al resto de la educación. Entonces, resulta que puede darse el caso de que haya una mujer aymara o quechua que haya recibido escolaridad, incluso la escolaridad completa, y sin embargo no tenga los recursos educativos como para zafar, como para salvarse de trabajos físicos y difíciles como el de ser trabajadora del hogar, ¿no? Eso puede ocurrir. La educación no le está entregando esa movilidad social. En 2017, como les decía, hice esta investigación y en ella también descubrí que la inmensa mayoría de los estudiantes de los 6 colegios más prestigiosos de Santa Cruz y La Paz, en la inmensa mayoría, digo, eran no indígenas. Es decir, que no había prácticamente indígenas en la educación elitista boliviana. Eso es muy grave porque eso significa que la educación que permite acceder a las cúpulas empresariales, a los puestos directivos, está cerrada o deja de lado a los indígenas. Por consecuencia, los indígenas no van a poder entrar en esos puestos directivos que forman parte de la élite empresarial. Entonces, tenemos como resultado que la movilidad social educativa es muy imperfecta, ¿no es cierto? En realidad, podríamos llegar a otra conclusión aún más fuerte, y es que el sistema educativo boliviano tiene un sesgo racista. Tiene un sesgo racista porque invierte más per cápita en los estudiantes del área urbana que en los estudiantes del área rural. Tiene un sesgo racista porque divide a su plantel de profesores en 2 grupos. Un grupo con mayor prestigio, que son los maestros urbanos, y un grupo con menor prestigio, que son los maestros rurales. Tiene un sesgo racista porque sobre todo entrega diferentes calidades educativas a diferentes segmentos sociales, según el área, según su clase social y sobre todo según su etnicidad y su raza. Y es racista el sistema educativo boliviano, al margen de las intenciones de sus operadores, por supuesto, o de sus creencias. Sin embargo, tiene un resultado racista en la medida en que exige a todos los estudiantes el dominio del idioma español, sin tomar en cuenta que el 25% de los bolivianos no tiene el español como lengua materna. Y aún más, este sistema educativo exige al 100% de sus estudiantes una familiaridad con la cultura europea y con la cultura estadounidense, sin tomar en cuenta que un poco menos de la mitad de los bolivianos se han identificado en el censo de 2012 como indígenas y por lo tanto no tienen una cultura europea o familiarizada con lo europeo y lo estadounidense. Por todas esas razones, entonces, el sistema educativo es de sesgo racista y eso bloquea la movilidad social de los indígenas, que no logran ascender de una manera satisfactoria a lo largo de sus vidas dentro de
de la sociedad. Lo mismo se puede decir de otros procesos de modernización. Lo que hemos tratado de demostrar es que, aunque hemos progresado en el país, por ejemplo, en el campo educativo, como lo he mencionado, y como también hemos progresado en la democratización económica, en la democracia política, en fin, aún así la brecha inicial colonial entre indígenas y no indígenas se mantiene y por lo tanto el racismo estructural del país continúa. Eso es lo que he tratado de demostrar hasta aquí. Para cerrar, voy a simplemente decirles que ante esta situación estructural, económica, de relaciones sociales, también, o sea, de relaciones sociales impersonales, también hay un panorama similar, simétrico, en el campo de las conductas de las relaciones sociales personales. ¿Por qué? Porque todas estas diferencias, estas desigualdades, estas desventajas que he mencionado, por supuesto se traducen en un fenómeno cultural en Bolivia, que es el desprecio de lo indígena y el intento de escapar de lo indígena a fin de evitar estos sesgos racistas. Con ello tenemos que la cultura boliviana y la convivencia boliviana promociona identidades que para ser tales, para ser exitosas, para ser fuertes, tienen que ser identidades que nieguen lo indígena. Y ahí entonces al racismo estructural se suma el racismo de las creencias, de las actitudes, de las conductas. En suma, entonces, tenemos una sociedad racista, no por nuestros buenos o malos corazones, sino por el tipo de historia que hemos vivido como país. Y lo que yo quiero preguntarles a todos ustedes es ¿qué vamos a hacer al respecto? El racismo es negativo para la sociedad, impide la democracia, impide que haya relaciones igualitarias, nos quita confianza, es parte de la baja autoestima de los bolivianos, tenemos que superarlo y yo espero que las nuevas generaciones como las que me están viendo tengan esa idea y esa tarea en mente. Muchas gracias.